El punto número 17, que es la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al equipo de Gobierno a seguir fomentando las políticas de empleo llevadas a cabo por el Gobierno de la Nación. ¿Quién interviene aquí? La señora Moro. Tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. El objetivo principal del Gobierno de la Nación ha sido y es la creación de empleo. Después de perder más de 3 millones de puestos de trabajo entre 2007 y 2011, se consiguió frenar la sangría en 2012 y 2013. Y desde entonces, la creación de empleo ha sido sólida y sostenible. Desde el inicio de la crisis en el año 2008 hasta la llegada del Gobierno del Partido Popular, se habían destruido 177.000 empresas, la mayoría pymes, y se perdieron 336.000 autónomos. El Gobierno socialista dejó facturas impagadas por valor de 42.000 millones de euros en los cajones de las administraciones públicas, asfixiando a autónomos y pymes y poniendo en riesgo su supervivencia. El PSOE estimuló una flagrante discriminación de los autónomos, quienes en la peor crisis económica de nuestra historia reciente no podían acceder a la protección por desempleo. Las reformas aprobadas por el Partido Popular han permitido transformar el modelo económico de nuestro país en solo 4 años, pasando de un modelo basado en el ladrillo a otro de claro perfil exportador, apoyado en empresas innovadoras y con capacidad para competir en cualquier mercado. Solo en el año 2015 hay 60.000 nuevas altas de autónomos. Y ello ha sido gracias a las medidas que ha impuesto el Partido Popular. Medidas como la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización, que fomenta la cultura empresarial de la excelencia y crea la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, que protege la vivienda habitual de deudas hasta 300.000 euros. Una ley de unidad de mercado que impide que cualquier medida autonómica o municipal ponga trabas a la libre circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio nacional. La reforma laboral ha proporcionado una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a autónomos y pymes, especialmente por el nuevo contrato indefinido de apoyo a los emprendedores y la tarifa plana de 100 euros a la contratación indefinida. Damos a los jóvenes una oportunidad para incorporarse al mercado laboral gracias a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, aprobada en febrero de 2013 y que ha permitido que más de 432.000 menores de 30 años se beneficien de algunas de sus 100 medidas. Hemos aprobado la tarifa plana de 50 euros para los nuevos autónomos, medida de la que se han beneficiado ya más de 715.000 trabajadores de todas las edades. Ha habido una reforma fiscal. Hemos bajado los impuestos, reduciendo el tipo impositivo al 15% para los primeros 300.000 euros de base imponible en empresas de nueva creación y una reducción del tipo general del 30 al 25%. Se han establecido planes de pago a proveedores para abonar facturas atrasadas, herencia del PSOE. Medidas como la capitalización total o parcial del desempleo, la reducción de las cargas administrativas para los emprendedores y la facilidad de acceso a la contratación pública, la segunda oportunidad empresarial y el fomento de la internacionalización con el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía, se establece un nuevo régimen de visados y autorizaciones de residencia para atraer talento e inversión y potenciar la marca España. Solo en 2011 se han creado casi 100.000 empresas, casi un 12% más que en el año 2011. Pero para ello, el Partido Popular ha tenido que tomar medidas bastante impopulares, bastante duras y muchas de ellas contrarias incluso a los propios puntos establecidos en el programa electoral. Había que demostrar que no éramos un Gobierno que pensaba en las próximas elecciones, sino que había que garantizar un futuro para las próximas generaciones. Había que convencer a los mercados y a nuestros socios europeos de que este Gobierno sí estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salir de la crisis y que, a diferencia del anterior, este Gobierno sí había entendido que la recuperación pasaba necesariamente por dejar de vivir por encima de nuestras posibilidades. Había que probar al mundo que con las reformas adecuadas nuestra economía podía volver a ser competitiva. Había que conseguir todo ello sin poner en peligro nuestro estado del bienestar y sin castigar a los pensionistas con una merma de su poder adquisitivo.
Hoy, desde hace 3 años, España destruía más de la mitad de empleo que se destruía en Europa y ahora la mitad de los empleos de la zona euro se crean en España. Un dato muy significativo es que España es el segundo país de la zona euro donde hay más contratos indefinidos. Hay un 73,85% de los trabajadores asalariados que tiene un contrato indefinido. Así lo dice la EPA del tercer trimestre de 2015. Gracias. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Señor Egea. Buenas noches de nuevo. Bueno, de entrada, es muy descarado que esta es una moción electoralista. A 10 días de unas elecciones generales traen ustedes a este pleno una moción para que el resto de grupos apoyemos la política del PP. Pretenden que todos los demás apoyemos lo que ha hecho, bueno, mejor, lo que no ha hecho este Gobierno para arreglar de verdad el principal problema de este país, que sigue siendo el paro. Pues miren, Ciudadanos no va a apoyar en este pleno la política del PP sobre el paro. Ustedes llegaron a este Gobierno hace 4 años y desde hace tanto tiempo es verdad que ha bajado el paro, pero muy poco. Y es que han hecho ustedes muy poco después de tantas reformas y recortes. 4 años de grandes sacrificios de las empresas y trabajadores españoles para que sigamos hoy con más de 4 millones de parados, solo 270.000 parados menos que cuando llegó el PP al Gobierno. Y lo vimos en la Comunidad de Madrid y en Leganés. En 4 años ustedes solo han reducido el paro a apenas 30.000 personas en la región con más posibilidades de toda España, Madrid, y apenas 1.500 en una gran ciudad como el Leganés. Por no hablar de los importantes sectores por los que no han hecho absolutamente nada, como los jóvenes. Tienen ustedes hoy el mismo paro juvenil que hace 4 años, casi el 50% de parados entre los menores de 25 años. Una situación vergonzosa que ustedes no han corregido ni un milímetro. Por todo ello, no vamos a apoyar una moción que en realidad no es más que una maniobra electoralista, con la que ustedes intentan aprovechar el pleno de Leganés para hacer campaña de su partido. Muchas gracias. Más intervenciones. El señor Delgado. Gracias, alcalde. Vamos a ser breves. La verdad, señor Amor, ¿usted se creía lo que estaba diciendo? Yo, además, y la musiquita final esa del titín, titín, no, es que no me creo nada. Es decir, resulta además muy, no sé, es verdad, que canta mucho, que es electoralista. Pero no sé, esta Unión por Leganés imbuido por el espíritu navideño y no va a tener nosotros un voto en contra. Por supuesto, no va a tener el voto a favor. Pero, como sabemos perfectamente que no va a salir adelante, por lo menos que tengan ustedes la solidaridad de que no todo el mundo se le pone en contra, para que no piensen que son unos demonios y son malísimos. Eso ya se lo van a decir el pueblo español este 20 de diciembre. Vamos a dejar a los ciudadanos que sean los que decidan esta cuestión. Pero, sinceramente, que el Partido Popular, después de estos 4 años de gobierno, nos quiera vender como una cosa maravillosa sus políticas de empleo. Recuerdo todavía una famosa portada de Mariano Rajoy en la cola del INEM, era una portada del Mundo, y decía que él al gobierno en 3 meses acababa el paro. Eso está ahí, en la hemeroteca, Mariano Rajoy, en la cola del INEM, diciendo que en 3 meses él acababa, porque además el Partido Popular había demostrado que en los momentos más difíciles era capaz de generar empleo. 4 años después tenemos las mismas alarmantes cifras de desempleo y además con un empleo mucho más precario y con menos derechos. Con lo cual, sinceramente, yo creo que esta abstención que nosotros hacemos no se la tomen precisamente como un guiño, es más bien un poco sorna, porque lleven ustedes en una moción de este calibre en el periodo en el que estamos. Yo también lo entiendo. Es decir, ustedes, como franquicia local que son del Partido Popular, pues tienen que defender lo que le diga Mariano Rajoy que hay que hacer, ¿no? Y supongo que esta moción enlatada está en todos los ayuntamientos que tengan plenos por estas fechas. Pero yo creo que, de verdad, señora Moro, que yo le considero a usted una mujer competente, no se creía realmente las cifras que estaba diciendo, no se cree la política de empleo que ha llevado a cabo el Partido Popular. No ha sido la mejor legislatura que ha tenido el Partido Popular en su historia y, sinceramente, pues bueno, pues confórmese con que no nos votamos en contra y no vamos a hacer especial sangre con su iniciativa. Eso se lo vamos a dejar al resto de compañeros que seguro que están deseando intervenir. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Muñoz. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, señora Moro, menudo papelón le ha tocado defender a usted hoy.
Usted habrá visto el anuncio aquel en el que un joven creía aparcar su vehículo impecablemente. Después resultaba que no era verdad, que eran las drogas que distorsionaban su entendimiento. El PP parece tener distorsionado el entendimiento, no por el efecto de las drogas, espero, sino porque de tanto repetir una mentira piensan que se ha convertido en verdad. Atienda, señora Moro. Desde que ustedes llegaron al gobierno de la nación, del Estado, los datos, ya lo suficientemente malos por un gobierno del Partido Socialista, no han hecho más que empeorar. Y el problema es que los datos representan realidades muy duras, durísimas y tremendamente injustas. Pueden retorcer los datos lo que quieran, pero no conseguirán engañar a los ciudadanos españoles. El descenso del paro de casi 300.000 personas que viene determinado fundamentalmente por un descenso de los activos de 116.000 personas en el tercer trimestre del año, hasta situarse casi en el 22%. Hoy hay 354.000 asalariados menos con un contrato indefinido, 300.000 parados de larga duración. La temporalidad, que la cogieron en un 25%, asciende a un 26,1%. Hay 400.000 ocupados a tiempo completo menos de los que había cuando cogieron el gobierno. Sin embargo, hay 300.000 ocupados a tiempo parcial más. Ustedes pueden retorcer las cifras, pero la realidad es lo suficientemente alarmante. Han destrozado empleo indefinido y a jornada completa y lo han convertido en empleo precario y a jornada parcial. En este país, aunque usted no lo cite, en el 2014 hubo 467 muertos en accidentes laborales, sin contar los accidentes en el in itinere. Esto según los datos del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo y, como dice el profesor Vicent Navarro, es solo el tope de la enorme violencia de clase que están ejerciendo contra los trabajadores de este país. Es un drama el paro, es un drama el desempleo, pero también es un drama que a día de hoy hay muchos trabajadores que, a pesar de levantarse muy temprano por las mañanas y prolongar su jornada hasta muy tarde, no llegan a fin de mes. Han conseguido generar trabajadores pobres, una figura que hasta hoy no existía. Hasta el punto de que tenemos salarios tercermundistas en nuestro país. Mire, en la UE 28 el salario medio por hora es de 18,6, mientras que en España es de 15,7. En la eurozona es de 21,6. Solo mejoramos a Grecia y a Rumanía. Eso es lo que han conseguido. Las nuevas nóminas de los trabajadores que se han incorporado al mercado de trabajo han caído prácticamente un 20% en 5 años, un 20%. El 34% de los asalariados españoles gana menos de 645 euros según Hacienda y casi la mitad de los asalariados de este país gana menos de 1.000 euros. Esto no solo pasa en los asalariados, también los autónomos y pequeños empresarios están sufriendo la crisis y su legislación regresiva y no consiguen llegar a fin de mes. Tenemos prácticamente un 20% de los trabajadores asalariados en situación de exclusión social, 2.800.000 personas. Crece la desigualdad de los salarios. Mientras bajan los salarios más bajos, los salarios que representan al menos 10 veces los salarios más bajos no continúan de crecer, no paran de crecer. Por lo tanto, nos han instalado en un país profundamente donde la desigualdad campa a sus anchas. Están feminizando la pobreza. Si dividimos a los asalariados en 10, la parte más baja de los salarios, el 75% son mujeres. Están feminizando la pobreza. Y esto no es casual.
Esto no responde a que la pobreza haya caído del cielo, sino a unas medidas legislativas estudiadas que van encaminadas a que los trabajadores pierdan más y más y más salario. La reforma laboral del 2012, que consagró figuras como el descuelgue salarial, la ultraactividad, por decirlo para que lo sepan los ciudadanos, ultraactividad que significa que el PP aspiraba a que si no se firmaba el convenio colectivo entre patronal y trabajadores en un año, los trabajadores tenían que volver a empezar de cero a negociar, porque caía el convenio colectivo. Esto no es algo casual. Lo que estaban buscando es empobrecer un poco más a los trabajadores, mientras las empresas del IBEX 35 duplicaban en este periodo sus beneficios. El ejemplo paradigmático lo tenemos con Coca-Cola. Este es el modelo que ustedes están instalando en España. Sustituimos plantas productivas por almacenes donde trabaja mucha menos gente y además en unas condiciones indignas. Tiene que ir terminando, señor Muñoz. Voy acabando. Es que da para mucho. Además, bueno, y con esto acabo. A mí me parece muy osado vanagloriarse de que la economía ha tirado el perfil exportador. Porque el perfil exportador que ha tirado de nuestra economía es el perfil de productos agrícolas, especialmente los perecederos. Ustedes quieren convertir este país, o sea, se vanaglorian de que exportemos patatas en lugar de producir máquinas. No entiendo nada. Yo sé por qué su partido le obliga a hacer este bochorno en pleno municipal. Nadie, en su sano juicio, piensa que el mercado laboral está mejor que cuando ustedes entraron. Todo el mundo sabe que es un mercado profundamente desigual, donde estáis generando pobres a los que luego encima echáis de sus casas. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Atienza. Muchas gracias, señor presidente. En una frase al menos estamos en la mitad de acuerdo, señora Moro. Moción que presenta el Grupo Municipal Popular para instar al equipo de Gobierno a seguir fomentando las políticas de empleo. Hasta ahí bien. ¿Llevadas a cabo por el Gobierno de la Nación? Ahí es donde se tuerce el acuerdo. Pero es que ni siquiera se atreve a decir exactamente lo mismo en la propuesta que hace. Directamente, ahí se le escapa, e insta a todos los grupos políticos a seguir fomentando las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de la Nación. Ya se ha olvidado del equipo de Gobierno. Es decir, que se ve claramente la intención, efectivamente, electoralista. Ahora, yo estoy convencido que ustedes piensan que esto es lo que hay que hacer. Claro. Si es que ustedes piensan al final que lo que hay que crear es una sociedad de élites. Que haya una élite y el resto. Esto es lo típico de la pirámide de la producción. Y el resto, si pueden ser de trabajadores pobres, que así. Y bueno, me atrevo a decir incluso que piensan con poca cultura, que para eso encarecen las tasas universitarias, es decir, que sea imposible el salto hacia la parte de arriba de la pirámide, pues muchísimo mejor para la sociedad española. Está bien que lo piensen. Ahora, el resto no pensamos como usted, porque ustedes lo que han hecho, y su teoría era así, es decir, por el mismo dinero puedo crear 2 empleos. Claro, efectivamente es lo que ustedes han hecho. Han bajado los salarios y por el mismo dinero un empleado puede tener a 2 personas. Esa era su teoría para que se incrementara el empleo y se redujera el paro. Pero esa teoría cae por algo muy sencillo. Es que 2 trabajadores van a gastar lo mismo que gastaba uno antes. Es decir, no hay incentivo a la producción. Y si no hay incentivo a la producción, no se genera empleo. Ahora, es increíble cómo manejan ustedes el lenguaje. La reforma laboral ha impulsado la flexibilidad interna de las empresas como alternativa al despido y ha modernizado la negociación colectiva, cuando todos sabemos que la realidad es que la reforma laboral lo que ha fomentado es la flexibilidad para el despido, abaratándolo, y que ha eliminado, como lo ha dicho el señor Muñoz, ha eliminado la negociación colectiva. Es decir, estamos, como lo ha dicho el señor Delgado, con menos derechos que antes y trabajadores más pobres. Porque lo que ustedes han conseguido, como ustedes dicen, reducir el paro. Bueno, es verdad que las cifras parece que se reduce el paro, pero claro, ustedes en vez de perseguir la creación de empleo, han puesto toda su apuesta en eliminar población activa. Es que hay muchísima menos población activa en España y hay muchísimos menos demandantes porque se nos han ido fuera.
jóvenes que se nos han ido fuera, inmigrantes que se nos han ido fuera y personas que han podido buscarse el trabajo fuera. Es decir, tenemos menos población activa en España y tenemos menos demanda, por eso se ha reducido el paro. Pero lo que es cierto es que hay muchísimos menos puestos de trabajo en global que los que había hace 4 años. Eso es lo que ha conseguido su reforma laboral, que haya menos puestos de trabajo en España. Y le repito, menos puestos de trabajo en España, sí. O sea, las mismas encuestas que usted ha dicho, Eurostat y EPA, consúltelas. Ustedes hablan de la parte que estiman positiva, que es la del paro. Yo me centro en la parte que es tremendamente negativa por 2 cuestiones. Hay menos empleo, aunque haya menos paro, hay menos empleo, muchísimo menos empleo. Las cifras se las ha dado el señor Muñoz, no le voy a marear, pero es que también hay menos incentivo a la producción, es decir, los trabajadores tienen menos poder adquisitivo y si no se incentiva la producción no se generan empleos, sobre todo empleos de calidad. Y terminar, como le ha dicho el señor Muñoz, sí que tienen ustedes un mérito, por decirlo de alguna manera. Por primera vez en España hay gente trabajado que no puede subsistir. Eso es lo que su reforma laboral ha conseguido. Que haya un nuevo pobre, el trabajador pobre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Iniciamos un segundo turno de intervenciones con 3 minutos. Tiene la palabra la señora Moro. Gracias. Vamos a ver. En respuesta al señor de Ciudadanos, a la señora Egea, ustedes planteaban en sus presupuestos generales también grandes objetivos, en la mayoría totalmente coincidentes con el Partido Popular, y sin embargo pues no los concretan con acciones puntuales. Hablan pues con un discurso muy grandilocuente, pero no hacen ninguna concreción en cuanto a las medidas que van a tomar. Respecto de las medidas para pymes, Ciudadanos también llegan tarde y parece que no darse cuenta de que muchas de esas medidas también las propugnan para ayudar a las pymes ya han sido reguladas e implementadas también por el Partido Popular. El contrato único que propone Ciudadanos no disminuye la temporalidad, sino que la fomenta y se reducen las indemnizaciones por despido del trabajador. Para responder al señor Muñoz, sus hermanos mayores establecen una política fiscal expansiva que invierta 25.000 millones de euros, pero tampoco concretan ni dicen absolutamente nada. Respecto al tema de los autónomos y de las pymes, propone unas cuotas justas para los autónomos. Y eso no es más que pues, fomentar la economía sumergida, está clarísimo. Respecto a los señores del PSOE, ustedes llevaron verdaderamente el país a la bancarrota. Hace 4 años España estaba al borde de un rescate y eso es una realidad. Hay unos datos objetivos, fácilmente constatables con fuentes como la EPA, fuentes que efectivamente de las que todos bebemos y que creemos que son fuentes fidedignas. Hay unos datos que están ahí y que no son cuestionables, no admiten juicios de valor ni subjetividad alguna. Y verdaderamente España está en muchísima mejor situación que hace 4 años, y esto es así. De hecho, cuando proponen ustedes derogar con carácter inmediato toda la reforma laboral que ha hecho el Partido Popular, lo que está haciendo es derogar la creación de empleo, ni más ni menos. En materia laboral, el PSOE no puede darnos lecciones absolutamente de ningún tipo. Con el modelo de Zapatero se destruyeron más de 3 millones de puestos de trabajo y en 2011, mientras que el PSOE destruía 1.400 empleos al día, hoy se crean 1.500 puestos de trabajo diarios. También respecto a la destrucción masiva de empresas, el PSOE se lleva la palma. Ahora dicen que van a crear 1 millón de empresas, pero las propuestas que presentan son contrarias totalmente a su capacidad de desarrollo. Y, en fin, yo creo que no es una medida electoralista lo que estamos haciendo, es un resumen de los 4 años del Partido Popular en el Gobierno, que se ha demostrado en la historia de España que cuando ha habido una gran crisis, quien ha resuelto la papeleta
una vez más, ha sido el Partido Popular. Bueno, señor Bejarano. Sí, solamente 3 minutos. 3 minutos, presidente. No puede ser una medida electoralista, señora Moro, es imposible. Y cuando le han dicho que si es la típica moción enlatada que todos los partidos trasladan a los grupos parlamentarios regionales o grupos municipales, yo no me lo puedo creer. Yo estoy convencido que es imposible que el Partido Popular, en plena campaña electoral, mande a los grupos municipales una moción, por eso también le rogaría, señora Moro, que nos lo dijera en la intervención final, si es así, ya por simple curiosidad, es imposible que el Partido Popular en plena campaña traslade a los grupos municipales una moción de estas características. Yo lo enmarco en una estrategia de su grupo municipal, errónea, por supuesto, pero no puede ser que el Partido Popular, cuando quedan prácticamente una semana para votar, traslada a los plenos y difunda una moción de estas características. Yo solamente cuando hablamos de políticas de empleo me voy a quedar con un indicador, que es la tasa de desempleo dramática que tenemos en nuestro país. Eso define perfectamente las políticas de empleo del Partido Popular, las políticas de empleo del último Gobierno, que, como hemos dicho en innumerables ocasiones, ha gobernado a golpe de contrarreforma. Tasa de desempleo, cuando hablamos de tasa de desempleo juvenil todavía más dramático. Se ha hablado aquí que se ha feminizado la pobreza, cierto. Cuando hablamos de personas discapacitadas, desde que está el Partido Popular, ha aumentado un 165% la tasa de desempleo. Se ha cambiado el modelo de regulación laboral en este país, ha dado 3 vueltas de tuerca más, que ya lo había con anteriores gobiernos, pero con el Gobierno de Mariano Rajoy se ha dado 3 vueltas de tuerca más. Y lo que hay que hacer, y lo que debe de hacer el primer Gobierno que salga de las elecciones del 20 de diciembre, sin duda, la primera medida tiene que ser la derogación de la reforma laboral, así de claro. Esta semana yo leía en un medio de comunicación cómo un joven, y había una foto, o sea, que no era una noticia inventada por un redactor, en 2 años había tenido 130 contratos laborales, precarios todos, por supuesto. 130 contratos laborales en 2 años. Eso, en una sociedad que se reclama como democracia, como es la nuestra, que nos reclamamos como una democracia, con una Constitución, con un Estado social, etcétera, es insostenible. No puede darse una sociedad avanzada que haya jóvenes que tengan en 2 años 130 contratos laborales. Por lo tanto, señora Moro, yo no me voy a extender más y me voy a quedar con ese dato, la tasa de desempleo. No solo con la reforma laboral, todas las políticas de austeridad que han puesto en marcha han dejado con menos recursos no solo a todos los ciudadanos, no solo a las personas físicas, sino también a las propias instituciones que han dejado sin recursos para llevar a cabo políticas sociales. Gracias. Muchas gracias. Más intervenciones. Señor Muñoz. Señora Moro, desde el cariño, ustedes han fomentado un sistema laboral en el cual estamos compitiendo en función de reducir los salarios. No solo es profundamente equivocado, no solo es profundamente injusto, sino que además es equivocado. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿Queremos competir con los salarios chinos? De eso nos están hablando al conjunto de los españoles y de las españolas. Es insostenible su teoría. Claro, decía que hacía 1.500... que el Partido Popular generaba 1.500 contratos al día. Señor Bejarano lo ha apuntado en esa dirección. Claro, generan 1.500 un día y al día siguiente lo destruyen. Y vuelven a contratar a 1.500 y vuelven a destruir a 1.500. Generan contratos a tiempo parcial y destruyen contratos a tiempo indefinido. Es insostenible. A mí me sorprende que ustedes, cuando no hay elecciones, dicen que el Estado y las administraciones públicas no generan empleo, pero cuando hay elecciones parece que ustedes han generado todo el empleo que hay en el Estado. Aclárense, no puede ser una cosa y la contraria. En mi pueblo se dice que no se puede soplar y sorber a la vez. Yo no tengo hermanos mayores, señora Moro. Tengo un hermano gemelo y una hermana pequeña. Si no lo sabe, pregúntemelo, pero no sé de qué me está hablando. Sí que sé una cosa, y es profundamente preocupante, que mientras ustedes no invierten un duro en una política económica que genere empleo,
se dedican a regalarle 100.000 millones a la banca, 3.400 millones a las eléctricas, 4.500 a las autopistas. Dediquen el dinero de los ciudadanos a generar empleo, empleo productivo. Cambien el modelo productivo para que la gente se pueda ganar la vida de una manera digna. Empiecen cambiando el modelo energético, empiecen invirtiendo en energías renovables. Bueno, mejor no hagan nada, mejor no hagan nada. Váyanse el próximo día 20 y los españoles se lo agradecerán, las españolas también. Muchas gracias. Señor Atienza. Sí, muy brevemente ya, porque creo que con mi primera intervención ha quedado sobradamente demostrada la postura del Partido Socialista respecto de este asunto. Ahora, hablamos de una cosa, modelo productivo. Ustedes no han cambiado el modelo productivo en España. Ustedes lo que han cambiado es el modelo legal. Es decir, lo único que han hecho es cambiar leyes. El modelo productivo no se han preocupado en tenerlo, porque ustedes han atacado la productividad de las empresas solamente por uno de los aspectos, que es bajar el coste del trabajador. Pero es que han tirado piedras sobre el segundo aspecto, que es I más D más I. Ahí no han hecho absolutamente nada. Incluso la han llegado a penalizar, como ha pasado con las energías renovables. Ahora, para que vea que lo que yo digo es cierto, estadística de la EPA, en la tasa de ocupación, que no la de parados, del 59,99 ustedes han conseguido bajarla al 59,43. O lo que es lo mismo, que suena mucho peor, de 18,4 millones de empleos a 16,7 millones de empleos. Datos de la EPA. ¿Queda claro? Muchas gracias. Señora Moro, un minuto para cerrar el debate. Gracias, señor alcalde. Mire, con el Gobierno socialista, el presidente anterior, José Luis Rodríguez Zapatero, convoca unas elecciones 5 minutos antes de la fecha límite para presentar los presupuestos, porque sabía que tenía que hacer unos presupuestos restrictivos ante la amenaza de rescate a la que su Gobierno nos había abocado. El Gobierno socialista nos dejó el peor legado que nos podía haber dejado, que era la desconfianza. Se resume en eso, en la desconfianza. Una desconfianza externa con respecto a nuestro país, porque el Gobierno anterior había faltado gravemente a la verdad. No solo nos dejaron un déficit de más de 30.000 millones de euros por encima del comprometido, sino que ocultaron ese agujero a nuestros socios europeos, a los mercados y, a lo que es peor, a todos los españoles. Y, sobre todo, generaron esa desconfianza a nuestros ciudadanos. Nuestros ciudadanos desconfiaban en la política y, sobre todo, en sus dirigentes, porque de aquella situación y de aquellas mentiras derivarían muchos de los sacrificios que los españoles han tenido que afrontar en estos últimos años. Hoy hemos alejado a España del abismo y estamos sacando a los españoles de la crisis. Es una realidad. Hace 3 años éramos un lastre para nuestros socios europeos y eso era una realidad. Y había había un riesgo para la zona euro. Hoy somos la economía que más crece en la zona euro y a un ritmo que dobla el de la media de nuestros socios, y nuestras reformas son una verdadera referencia para muchos países. Estamos consiguiendo crecer con fuerza al tiempo que reducimos nuestro déficit. Somos perfectamente conscientes de que queda muchísimo por hacer todavía, pero los datos nos indican que las medidas que han sido acertadas y que están dando sus frutos. Vamos por el buen camino y por ello insto a todas las fuerzas políticas que están en este pleno a apoyar esta moción. Gracias. Bien, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada la moción. Pasamos